Muy buenas tardes. Hoy tenemos el honor de abrir el Ágora Time en la Universidad Ágora Hispanoamericana y tenemos a un súper invitado de honor que de verdad es un privilegio que lo tengamos como ponente en donde nos va a explicar cómo es el sistema penitenciario en México, en Michoacán, o los retos y las perspectivas que se tiene, porque a veces hay un sinfín de creencias o de ideologías con respecto a la persona que está en un centro penitenciario sin saber que a veces están solamente en un proceso judicial o algunos sí están ya cumpliendo una condena definitiva. Esto y muchas cosas más serían parte de los puntos que se podrían tocar en un tema como el día de hoy. Pero antes de iniciar, quiero presentarles al invitado especial, que es el licenciado Ignacio Mendoza Jiménez, que tiene un amplio currículum que me llevaría toda la hora en decir su vasta carrera profesional, y solamente voy a mencionar algunos de los puntos importantes. Es coordinador de inspectores, fue coordinador de inspectores del reglamento en el Ayuntamiento de Morelia, regidor en el Ayuntamiento de Morelia, director de verificación y reglamentos de la delegación en Iztapalapa, director jurídico de la Policía Auxiliar en el Distrito Federal, director de promoción corporativa de la Policía Auxiliar, director del Registro Civil del Estado en Michoacán, subprocurador regional de justicia en Zamora, asesor del gobernador en el estado de Michoacán, subprocurador regional de justicia en Morelia, asesor de gobernador en el estado también en el 2010 y 2013, abogado postulante, y ha llevado casos súper relevantes como la defensa de Semeiber Díaz Cepeda, José Manuel Mireles Valverde, los 200 autodefensas, el presidente municipal de Álvaro Obregón, Juan Carlos Arreygue Núñez, y de verdad les reitero, me llevaría toda la ponencia hablando del gran personaje que tenemos el día de hoy. Licenciado, bienvenido. No le voy a quitar más tiempo porque la hora es indiscutiblemente para él. Muchas gracias. Amiga, gracias, muchas gracias por la invitación. Les voy a confesar, no soy muy bueno para este tipo de cuestiones académicas, a veces yo soy muy práctico. Sin embargo, agradezco mucho la invitación y acepté porque creo que es muy importante. Y ojalá no te vayas de aquí, es preferible hacerlo más como una plática que estas cuestiones así formales. Es muy importante y acepté porque hablar del sistema penitenciario en Michoacán, en México, es uno de los temas todavía que tienen una serie de tabúes que impiden que se conozcan a profundidad, y eso hace que la sociedad tenga muchos prejuicios hacia el sistema penitenciario. ¿Qué es el sistema penitenciario? Bueno, pues es el conjunto de normas y reglas que establecen o que se establecen para que regule la estancia de una persona que está sujeta a un proceso o que tiene una condena por la comisión de un delito en cuanto a su privación de la libertad. Esto es, si a alguien se le acusa de un delito y este delito merece una prisión preventiva, pues por medio de una resolución judicial se le restringe su derecho a la libertad temporalmente mientras se hace el juicio y se interna en un centro penitenciario, en un penal, en una cárcel, para entendernos, a efecto de llevar su situación judicial sin libertad. Si esta persona se llegara a corroborar, se confirmara que es responsable de la conducta que le atribuyen, obviamente viene una sentencia que puede ser del X número de años, etcétera, y se queda en la prisión, y entonces empieza lo que es verdaderamente un trabajo que está a cargo del Estado, porque constitucionalmente así lo refiere nuestra legislación, que es la reinserción social. Entendemos, unos son los procesados, otros son los sentenciados. ¿A quién va dirigida la reinserción? Básicamente a los sentenciados, porque penalmente ya fueron responsables, pasaron todo un proceso, tuvieron la oportunidad de defenderse, y en las diferentes instancias a las que hayan tocado la puerta, si estas determinaron que son responsables, pues se quedan. Y entonces el Estado mexicano, mediante las instituciones, como en este caso en Michoacán, la coordinación del sistema penitenciario, inicia el proceso de la reinserción social. Entonces quedamos que, ¿qué es la corrección de sistema penitenciario? ¿Qué es el sistema penitenciario? El conjunto de normas, procedimientos, actuaciones
que se llevan a cabo para tratar a quien está en reclusión porque lo están procesando por un delito y a quienes ya fueron sentenciados. Es un tema muy amplio, a veces un poco tedioso y engorroso, pero al final de cuentas tiene que ver mucho con cómo queremos que sea nuestra sociedad y cómo somos como sociedad. Esto es, en México, para quienes ya fueron condenados, hay un proceso de reinserción que se fundamenta en 5 ejes, que son la educación, el trabajo, la capacitación para el trabajo, la salud y el deporte. ¿Qué tiene que hacer el gobierno, en este caso, la dependencia que hoy me toca a mí dirigir? Generar programas específicos e individuales para cada uno de los condenados que permita que terminen la educación básica si no la tienen. Si desean seguir con educación superior, tenemos que dar las garantías de que lo pueden hacer. ¿Qué tenemos que hacer en cuanto a la salud? Garantizarles el derecho a la salud, observar que tengan una educación en cuanto a la salud, incluso es básica, lavado de dientes, lavado de manos, el aseo personal, y también tenemos que ver que ellos, si padecen alguna enfermedad, tenemos que tratar. La capacitación para el trabajo es fundamental en un eje de reinserción, que quien está privado de su libertad por la consecuencia de una condena pueda trabajar y tenga las herramientas y el lugar para hacerlo, a efecto de que por medio del trabajo él o la persona que está privada de su libertad entienda que al momento que salga va a tener que hacer ese trabajo, va a aprender de diferentes oficios, y de esa manera va a generar los recursos que le permitan mantenerse a él y a su familia. Ya desde el penal, el Estado mexicano, en este caso el gobierno de Michoacán, tiene la obligación de generar las condiciones para que haya una industria penitenciaria y él pueda hacer artesanía, muebles de madera. Tenemos en este caso despepitadora, así le llaman, es un proceso para generar plástico. La etapa del proceso se lleva en uno de los penales en alto impacto, y de esa manera incidir en cambiar su lógica a efecto de que se inserte a esta sociedad donde todos hemos determinado mediante una cosa que se llama pacto social, contrato social, que llamaría Rousseau, que debemos de ser productivos porque de esa manera contribuimos a que nuestra sociedad avance y tenemos una forma honesta de vivir y no transgredemos el derecho. ¿Qué pasa con el deporte? El deporte también es uno de los ejes muy importantes de la reinserción, que va dirigido a que la persona, generalmente tenemos problemas de adicciones, tabaco, alcoholismo, drogadicción, y esto ayuda mucho a poder superar ese tipo de adicciones. Pero además el deporte genera lazos afectivos para con los compañeros que estamos. Hay una cosa que se llama espíritu de cuerpo, se juega fútbol, voleibol, básquetbol, se privilegian los deportes en equipo que hacen observar al ser humano que en la medida en que coadyuva y entiende a su semejante, trabaja con él, pues de alguna manera eso va a garantizar que el desenvolvimiento en sociedad va a ser mucho más óptimo. Sé que quien está viéndonos o están aquí me podrían decir, oye Nacho, pero eso es básico. Sí, es básico. A lo mejor muchos lo aprendimos en la escuela, pero créanme que hay gente que desafortunadamente está privada de su libertad, que no lo aprendió y que es necesario que tengamos que enseñarlo o incluso recalcarlo. Entonces, educación, salud, capacitación para el trabajo, deporte, y ahí se me fue el otro, hay otro eje. Bueno, trabajo, perdón, el trabajo. La capacitación por el trabajo obviamente permite a la persona, le llaman PPL, a mí la palabra, aunque es legal, no me gusta porque el PPL es persona privada de su libertad y yo defiendo la tesis de que solamente están privados de su libertad de tránsito, todo lo demás está intocable. Yo ahorita voy un poco rápido porque me interesa más la segunda parte y me voy a quedar en lo del PPL. Bueno, el trabajo, al final de cuentas, la capacitación para el trabajo permite que tenga las herramientas y una vez que va a regresar, se busca la manera de contactar a quien va a salir de prisión, va a reinsertarse a la sociedad para que tenga un trabajo productivo, alguna empresa, alguna entidad o alguien lo contrate.
y se dé el seguimiento necesario para que esa persona pueda reinsertarse de manera óptima y ser no solo un agente, si se me permite el término, que ha regenerado ciertas conductas, sino que incluso se convierte en alguien que pueda desplegar capacidades que lo lleven a otro lado. Esos son los 5 ejes, es lo que en este modelo de gobierno en el país se trabaja. Y bueno, en Michoacán se destinan nada más y nada menos que 1,410 millones de pesos al año, este año, para lograr ese objetivo. La coordinación no solo ve a las personas privadas de su libertad, tenemos otra área que es medidas cautelares, donde hay casi 2,100 personas, que en el cambio de sistema con este paradigma de los derechos humanos, este nuevo sistema de justicia penal, que de nuevo ya no tiene nada, tiene más de 6 años operando, pero se privilegia un esquema diverso al inquisitorial que veníamos trabajando. Y entonces la prisión preventiva oficiosa se redujo y la mayoría de los delitos tiene otras medidas cautelares, como son pues el ir a firmar, el no salir del estado, del país, incluso llegar a tener un brazalete en un tobillo, del cual esta área está bajo mi cargo, también monitorea. Actualmente en Michoacán hay 4 personas en esta modalidad, el día de hoy se solicitó otra, van a ser 5, y esta dependencia, esta dirección se encarga de supervisar a esas 2,000 gentes que tienen diferentes áreas. Por otra parte, tenemos 853 personas que ya están bajo alguna modalidad de beneficio, libertad condicional, etcétera, y que la Dirección de Ejecución de Sanciones tiene que estar al pendiente, y son los que van a cárcel abierta al fin de semana, chaponean, los tenemos haciendo actividades, etcétera. Gracias. Tenemos también lo que se conoce, lo que antes el tutelar, ¿no? Ahora es el CIA, es el Centro de Integración para Adolescentes, y tenemos una unidad especializada en atención, tiene un nombre así más largo que la Cuaresma, pero unidad de atención especializada en adultos y menores. Ha cambiado mucho el lenguaje. La realidad es que es el que se encarga de ver qué es lo que está pasando con los menores de edad que infringen la ley penal. Ahí hay todo un régimen especial, es muy especializado, hay una norma específica, hay una ley nacional que prevé eso, incluso el personal que atiende esas áreas tiene que estar especializado. En breve empezaremos los cursos para especializar a quien nos falte, porque es muy riguroso. En ese sistema, por ejemplo, la policía procesal no se llama policía, se llaman guías técnicos, ¿no? Tratan de suavizar un poco, a mí en lo personal se me hace un poco incomprensible, porque tal vez pensamos que suavizando omitimos ver la realidad. El día de hoy me informaron que uno de los jóvenes que fue sentenciado por portación de arma y que ya se había regresado a su círculo familiar la semana pasada, lo reaprendieron por el mismo hecho. Entonces, a lo mejor ahí habrá que trabajar en ese sistema de atención a menores, dejar de ser tan rimbombantes y más bien entrar al fondo del asunto. En vez de cambiarle nombres, mejor ir a ver qué está pasando con nuestros jóvenes. Ese es mío, no del sistema. Pero bueno, eso es el sistema. Básicamente tenemos una policía procesal que tiene 1,500 elementos. Es una policía grande, pero insuficiente para atender nuestras necesidades. ¿Cuál es la población carcelaria al día de hoy? Al día de hoy, que es 1 de junio, tenemos, antes del corte, que es a las 6 de la tarde, 6,144 internos, de los cuales el 5% son mujeres y los demás son varones. El 55% de la población carcelaria de Michoacán se concentra en 2 penales, Alto Impacto y Milcumbres. Alto Impacto se diseñó como un penal para que albergara a criminales o gente sentenciada y procesada por delitos de alto impacto, secuestro, homicidio, etc. Ahí tenemos 1,275 internos al día de hoy. En Milcumbres, que es variopinto, porque ahí hay de varios tutti frutis, se me permite hay acusados por robo, por homicidio, por fraude, etc. Tenemos al día de hoy
2.114 personas. Esos dos penales tienen Mil Cumbres el 27% de saturación y Alto Impacto el 22%. Y sé que quien me está viendo me dice, qué cinismo de este tipo que viene a decirnos que tiene sobrecupo y no está haciendo nada. No, no es que no estemos haciendo nada, es que no podemos hacer gran cosa por una razón. Cuando se modifica el sistema de justicia penal, quien lo diseñó omitió este pequeñito asunto que hoy nos tiene en problemados, que es, sobre todo en materia federal, solamente hicieron un centro de justicia penal en Morelia. Entonces, todos los delitos federales que se investigan y se procesan tienen que venir a Morelia a llevar su curso, su proceso. Entonces, eso nos satura porque tenemos más de 1,000 internos en el estado, de los cuales por lo menos 600 están en los Morelias, que son delitos del fuero federal, que no podemos juzgar en otros lados porque el centro y los jueces están en Morelia. ¿Qué tendría que pasar? Que el Poder Judicial Federal tendría que abrir más sedes, Uruapan, Lázaro, Zamora, Apatzingán, y de esa manera descentralizar. Mientras eso no suceda, nosotros tenemos que estar viendo la manera de cómo convencemos a algunos internos ya sentenciados, que son de otras partes del estado, de que pidan traslados voluntarios a Apatzingán, a Zamora, a La Piedad, a Lázaro Cárdenas, para ir desfogando un poco. Estamos haciendo un esfuerzo también para aquellos que tienen posibilidades de acceder a un beneficio, pues lo pidan y de esa manera, pero es tratado y tortuoso. Por eso estamos saturados y eso genera una dinámica de presión muy fuerte. Perdón, se me olvidaba decir, en Michoacán hay 11 penales, es 2 en Morelia, Uruapan, La Piedad, Zamora, Zaguayo, Lázaro, Apatzingán, Zitácuaro, Marabatío, bueno, ya dije La Piedad, Los Reyes, Lotería, no, Los Reyes no funciona. Los Reyes es un caso así, de esos muy a la mexicana, en donde se construyó un penal muy grande, 750, la capacidad de 750 internos, y resulta que por algunas circunstancias del destino, donde lo hicieron, no se tenía la certeza jurídica del predio, y entonces está en una disputa y nunca abierto. Está acondicionado, es más, lo voy a confesar, porque al final de cuentas me siento así como en reality show, entonces vamos a confesarlo. Y la verdad es que de ahí hemos extraído muchas, no sé, el horno de pan que se nos descompuso ahora en Mil Cumbres, pues sacamos el de ahí, mientras hablamos, en fin, nos ha servido para dar algo de mantenimiento. Eso no ha sido totalmente, sí, el Joker, es que aquí se trabaja así. Otra de las cosas que hay que confesar y que no todo el mundo sabe es que los penales, por lo menos en Michoacán y prácticamente todo el país, los estatales no tienen presupuesto. O sea, no hay partida asignada específica. Tenemos el 5º presupuesto más alto del Ejecutivo de Michoacán, somos una de las dependencias que consume más recursos. Sin embargo, hacen falta, hablaba de los custodios, 1,500 custodios, es una policía grande. Sin embargo, para Derechos Humanos Nacional, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el caso de Mil Cumbres, ellos recomiendan, en el caso de Alto Impacto, por el tipo y perfil de quienes se tiene ahí, ellos recomiendan en estudios internacionales que debería haber un policía por cada interno. Tenemos 3 turnos, acuérdense que son compañías, porque los custodios trabajan 24 por 48. Entonces tendríamos que tener casi 4,000 elementos solamente para cubrir el requerimiento de derechos humanos en Alto Impacto. Digo los datos porque es importante que quien nos ve, que además todos somos contribuyentes, tengamos claro en qué se está gastando el dinero, cómo se está gastando, y lo importante que es observar si le echamos más o le echamos menos a esta cuestión. Y paso al segundo tema, que es muy interesante. Esto es lo que hacemos, lo que dice la ley, lo que se practica. Pero ¿qué pasa con la sociedad? Que es lo verdaderamente importante. La importancia del sistema penitenciario no solo es
la capacidad gubernamental de cumplir con los requerimientos legales, las obligaciones. La importancia radica en qué pasa con la sociedad, cómo observamos a los delincuentes, cómo observamos a los procesados, qué hacemos con ellos, cómo los recibimos, cómo los tratamos. Y si empezamos a hacer un análisis, vamos a ver que lo primero que sabemos es nada. Generalmente la idea de las prisiones que tenemos proviene de estas películas norteamericanas donde vemos a los presos aquí haciendo mameyure, y estos tratamientos de cómo se dan. No hay nada más ajeno a esa realidad, que es las cárceles mexicanas, por lo menos las de Michoacán, tienen muchísima riqueza cultural. Esta administración, y fue una decisión que yo tomé, estamos documentando prácticamente todas las actividades. Cuando juegan voleibol, fútbol, cantan, bailan, declaman, escriben, y lo estamos documentando y hacemos una serie de cápsulas que estamos haciendo de manera artesanal, porque tampoco hay recursos, y las metemos a las redes, etcétera, porque la idea de nosotros es demostrar que en las cárceles mexicanas, michoacanas, puede estar lo peor del ser humano, pero también hay muchas conductas que son de lo mejor del ser humano. Y entonces eso nos va a permitir, y la idea de esta administración es abrir este conocimiento con objeto de que quien vive en esta sociedad, quienes cohabitamos en esta sociedad, entendamos que la única manera racional que hemos encontrado los seres humanos hace miles de años de hacer pagar, de hacer cumplir, de generar un sentimiento de justicia, de darle paz a las víctimas de conductas delictivas, básicamente cuando son graves, es privar de la libertad a quienes las hicieron. Entonces, tenemos cientos de años como civilización haciendo. Todos los países prácticamente las tienen, unas más severas, unas menos severas. En algunas partes son delitos, en otras no. Sin embargo, es el modelo que tenemos. Sin embargo, en sociedades como la nuestra, desafortunadamente no nos queremos hacer cargo de esa actividad y no la conocemos. Entre que nos da temor, nos da rabia. Hablaba del presupuesto, pues sí, es muy cuestionable, por ejemplo, podría ser muy cuestionable que el sistema penitenciario consume más recursos que el sistema DIF, casi 500 millones más. Y si yo les dijera que si pido 1,000 millones de pesos más para el año que viene, prácticamente les gano la apuesta de antemano que todos los que me ven votarían por qué no. Porque no estamos dispuestos, muchos ciudadanos, a invertir más en delincuentes. Sin embargo, ahí están. Entonces, como es el único método que hemos encontrado, creo yo tenemos que humanizarlo, tenemos que socializarlo y verlo como lo es, algo normal. Si alguien transgredió el orden legal y después de un juicio justo, con garantías de proceso, etcétera, es condenado, pues tiene que cumplir una pena, pero esa pena pues solamente es privativa de la libertad. El otro día, me va a reclamar el comentario quien me lo hizo, pero espero que no lo vea. Me comentó alguien, no digo nombres porque sí los conocen, oye, tengo que reclamarte algo, es una amiga. ¿Qué me quiere reclamar? Fíjate que Chuchito de tal, un conocido joven que pareciera, en grado de probabilidad, porque está en juicio, cometió un feminicidio aquí en la ciudad, goza de muchos privilegios dentro de prisión. Ah, caray. Le dije, a ver, amiga, defíneme privilegios, porque si no, me dijo, es que él duerme en un colchón muy fino. Dije, ah, caray, ¿y dónde dice que no lo puede tener? No, pero es que, no, a ver, perdón, él te puede caer muy mal, lo que hizo, o probablemente hizo, no tiene nombre, muchos tal vez tomaríamos acciones drásticas contra él, sin embargo el Estado mexicano, por conducto en las instituciones, no puede hacer más. El Estado mexicano está obligado, el gobierno de Michoacán, a darle una colchoneta que
no rebasa los 300 pesos, y si él tiene los recursos para obtener un colchón más decoroso para dormir, y eso no incide en la seguridad del penal, no hay manera de negarlo. Entonces, lo pongo como un ejemplo de cómo los ciudadanos tenemos tenemos desvirtuado lo que es el derecho penal, lo que son las penas y por qué la gente está en la cárcel y para qué está la gente en la cárcel. Sin embargo, es imperioso que empecemos a ver qué vamos a hacer con estos sistemas y cómo nos vamos a enterar de mejor manera. Yo les podría comentar y decir, a ver, el sistema penal, de justicia penal, no es un sistema diseñado para arreglar el problema de la inseguridad. Eso es falso. ¿Sí? La gente luego piensa, no, pues mira, ya cambió el sistema y ahora con la oralidad, ¡pum! No es cierto. El sistema es solamente para juzgar una conducta. Y esa conducta que vamos a juzgar como sociedad, pues tiene una penalidad. ¿Qué ha pasado? Ha imperado el criterio que técnicamente se llama populismo penal, que es, ¿qué hacemos con los secuestradores? 500 años de cárcel. ¿Qué hacemos con este? 800 años más. El problema es que está científicamente comprobado, y cuando hablo de científicamente es porque el derecho es una ciencia, al igual que la biología, la matemática o la química es una ciencia, tiene ciencia, hay procesos de observación, de experimentación y demás. Ha demostrado que a mayores penas no deja de darse el delito, ni inhibe la comisión del mismo. Y metemos una presión al sistema de justicia penal mundial, porque a estas alturas de los procesados por secuestro, tenemos un porcentaje muy alto que ya tienen condenas de 60, 70, 50 años. ¿Realmente es lo que le conviene al país? Sensatamente, digo, yo tengo 51 años, espero vivir algunos más, sí, pero realmente alguien que, yo tengo 51, va a pasar 50, 60 años en la cárcel. ¿Eso es una reinserción? Saliendo, ¿qué vamos a hacer con? ¿Cuántos cursos de Maquiavelo le voy a tener que dar? ¿Cuántas carreras va a estudiar adentro? Digo, porque eso choca con el texto constitucional que establece que el sistema de penas, el sistema penitenciario, se basa en el principio de la reinserción. ¿Cuál es la reinserción? Sí, el esquema, leyes, sí, pero ¿cuál es el objeto? Que quien cometió un delito, el Estado, se haga cargo, logre mediante una condena y un proceso, invirtiendo recursos, tiempo, etcétera, lograr sacarlo de esa cárcel y reinsertarlo a la sociedad sin que genere problemas y sin que vuelva a reincidir. Por eso hablaba del menor. Menos de una semana y ya lo tengo de regreso, donde lo tenía hace una semana, 15 días. Necesitamos ver como sociedad qué estamos haciendo con este sistema, a dónde lo llevamos, y yo creo que, digo, yo no soy ni experto, no tengo maestría, no tengo nada, es la vivencia que me está tocando, la experiencia. Yo lo digo un poco en tono de broma, este curso yo tenía el 50% ya aprobado, porque yo también ya estuve preso, entonces pues no me van a platicar la experiencia, ya tengo el otro 50%, que es la administración de las cárceles, ya fui huésped, ahora soy administrador de las cárceles, y al final de cuentas creo que puedo opinar que sí es importante que la sociedad se inmiscuya, es muy importante que entendamos el papel que juega el derecho penitenciario en la vida real de todos nosotros. Está muy lejos, están a 17 kilómetros, 18, las prisiones, no se imaginan lo que realmente inciden en nuestra vida. Termino con esto. El sistema penitenciario de Michoacán atiende directamente alrededor de 15,000 personas, PPLs, medias cautelares, trabajadores, son casi 4,000 trabajadores los que tienen el sistema de justicia, digo, el sistema sistema penitenciario de Michoacán. En fin, tenemos una acción directa entre
15,000 personas. Si eso tú lo multiplicas, porque generalmente pasa que cuando algún familiar cae en la cárcel, pues todo el mundo se inmiscuye, ¿no? Mamá, papá, abuelita, tío, compadre, amigo. Si eso lo empezamos a trasladar al impacto, estaríamos hablando de casi 200,000 personas en Michoacán que indirectamente tienen una relación indirecta, bastante directa, con los penales y todo lo que gira en torno a esta situación. Entonces, si es una actividad preponderante, sí lo es. Es una actividad importante también. Y además es algo que desafortunada o afortunadamente no podemos desaparecer. El día de mañana podemos desaparecer la Secretaría de Turismo, podemos dejar de tener Secretaría de Cultura, pero esto no hay forma. Porque es la única manera como hemos encontrado racionalmente los seres humanos de darle tratamiento a quienes no se circunscriben a lo que todos decidimos como contrato, lo aprobamos por los mecanismos del Congreso, diputados, lo decidimos y de esa manera vivimos en sociedad. ¿Cuál es la invitación? A quien me vea, a quien está, inmiscúyanse más, no ocupan ser grandes estudiosos del tema, lo ven en la vida diaria. ¿Quién no ha chocado y se para y te voy a meter en la cara? Eso tiene una razón. Michoacán, al igual que México, es uno de los países y estados en donde los dos bienes jurídicos más importantes que tiene un ser humano, que son la vida y la libertad, han dejado de tener verdaderamente el valor que deben de tener, que son preponderantes. Entonces, a todos queremos matar y a todos queremos meter a la cárcel. Habrá que entender más el fenómeno y ver la importancia y la magnitud que tiene el hecho de que alguien esté dentro de un penal y el impacto que tiene hacia afuera, hacia su sociedad, antes, durante y después de su reclusión. Y yo les agradezco mucho su atención. No me quiero pasar, no sé cómo andamos en tiempos. No, ¿Quieren hacer preguntas? No sé. De hecho, comentaste algo tan relevante que es saber, conocer que las personas que están dentro de los centros penitenciarios son seres humanos y que no por el hecho de que hayan cometido errores, pues se les puede tratar, se les tiene que dar un trato digno, pues es parte de lo que se tiene que reconocer dentro de estas pláticas, porque luego la gente confunde y dice y creen que ya no deben de tener derechos, o que si una mujer, por ejemplo, se alivia dentro de un centro penitenciario, pues hay inquietudes de qué pasa con el menor. Mira, hay una serie de mitos que es importante desenterrar. ¿Qué pasa con un menor que nace dentro no nace dentro del penal, porque no hay instalaciones adecuadas para que nazca y obviamente no vamos a llevar parteros? No. Se extrae a la interna, se le lleva a un hospital, se le trata como cualquier mujer en situación y una vez que está en condiciones se regresa con todo el producto. ¿Qué pasa? Nada, lo tiene adentro. Al bebé se le da la alimentación adecuada, la atención adecuada y va creciendo. La ley en este país determina que pasados los 3 años de edad del menor ya no puede estar con la mamá. En lo personal, si me preguntas, no lo entiendo. Yo creo que habría que hacer estudios más profundos para ver si realmente ese niño está mejor afuera o adentro. Y tenemos un caso de una menor exactamente en esta temporalidad, cumplió los años, tiene que salir con la abuela, y al analizar el asunto, la ley es tajante, a los 3 años, afuera. ¿Qué hicimos? Tratamos de llegar a un mix, algo más lógico. Dijimos, a ver, el Consejo Técnico ayuda, vamos a autorizar que esta niña sale unos días, está de visita con la abuela, va aclimatando, y otros días con la mamá, y va haciendo un proceso paulatino, dirigido específicamente ella, guiado por nutriólogo, psicólogo, etcétera, para que al final de un año, tal vez, esto ya se pueda dar de manera normal y natural. ¿Por qué? Porque el extraer un niño así no trae un solo impacto para el niño, también para la mamá y las demás internas. Es curiosísimo ver el fenómeno. La niña tiene una mamá y 99
días, efectivamente. Entonces se convierte una menor o un menor en una circunstancia que ayuda a relajar al penal. Y las mujeres tienden a comportarse de una manera más sociable. Entonces, ¿es bueno? ¿Es malo? Yo, como decía un maestro mío, ¿qué dice la ley? Pues la ley dice que la señora es su derecho tener la cantidad de hijos que quiera dentro o fuera del penal. Entonces, es un verdadero mito. Hay que ver el caso concreto, analizarlo y verlo en su perspectiva. Mi pregunta es, ¿realmente estará mejor la niña afuera? Porque adentro, eso sí se los garantizo, pediatra, 3 veces comidas, educación, afecto y estima, lo hay. ¿Es el mejor lugar para desarrollar un niño? No, obviamente que no, pero es su realidad. Habrá que verlo. Otro ejemplo, ¿qué pasa? Esto de, a ver, lamentada visita conyugal que está por ahí de llevada. Bueno, ¿qué pasa? Durante mucho tiempo se tuvo la creencia, porque fue pura creencia, de que un preso o una mujer privada de su libertad, para tener un encuentro íntimo, se tenía que acreditar o que era su esposo o esposa o su concubina. Pues no les tengo malas nuevas, no se tiene que acreditar absolutamente nada. La Corte en este país es clarísima. No puede coartarse el derecho de ningún mayor de edad de ejercer su sexualidad como, cuando y dónde le plazca. Entonces, no soy yo el titular de la Liga de la Moral. Pues no, discúlpeme, es un asunto de derechos. Entonces se acerca una mujer privada de libertad y dice, oiga, licenciado, muy al principio, fíjese que no me autoriza mi visita conyugal. Ah, caray, ¿por qué? Es que yo tengo pareja mujer, no. ¿Y eso qué? No, es que aquí en trabajo social me dicen que no se puede, que por qué. Entonces, son grandes mitos, eso no es cierto. Ella puede estar con quien ella desee, que es lo que tiene que hacer la autoridad. Ojo, no es China libre y pasa, ni es motel y entra quien quiere. No, es solamente garantizar que el encuentro entre esas dos personas sea saludable, que quien va a entrar a las instalaciones, a un evento de eso, tiene que presentar una serie de exámenes a efecto de que es saludable y sexualmente apto para ese encuentro. Lo que hagan o no, ese es asunto de ellos. Eso tiene que ir trabajándose. Otro asunto muy mental. ¿Quién no vio afuera del penal estos lugares, domingos y días de visita, en donde estaban estas tecanchos con faldas largas, así estilo de religiones así? Y entonces las mujeres entraban totalmente con unas faldas largas y no se pinte y no. A ver, ¿por qué? ¿Qué dice la norma? Digo, no puedes entrar con tacones de punta porque es un asunto de seguridad. No puedes meter extensiones, pues porque esos son armas, etcétera. Pero fuera de eso tú puedes ir vestida como a ti te dé la gana. Entonces el argumento era, no puedes venir tan provocativa. Yo no sé si la jurisprudencia mexicana ha resuelto que es provocativa. O sea, jurídicamente, ¿qué es provocativa? ¿No? ¿Qué tanto el color más rojo o más tenue es más o menos provocativo? No tengo el parámetro legal. Recordemos que estamos en la vida legal, no en lo que yo piense ni en lo demás. Bueno. Entonces decía, ¿y cuál es el fondo, el argumento, el por qué es así? Es que queremos evitar que los internos le falten el respeto a los familiares. Dije, bueno, si el interno le falta respeto al familiar, vas por el interno y sancionas al interno. Eso es lo que procede en derecho, no prohibir por prohibir. Cuando te das cuenta es que el negocio de la venta o la renta de las faldas, pues es del custodio, del jefe, ¡ah, caray! Y entonces empezamos a ver cómo esto se convierte y se pervierte en una cuestión de mercado. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esta administración? Y es la instrucción que tengo, y además es la convicción personal que tengo. Todo lo que sea conforme a derecho va a ser distinto. Entonces, no podemos ni tratarlos como si fueran discapacitados o no. No, es simplemente un asunto de derechos. ¿Cuesta trabajo? Mucho.
Hay toda una forma de ver la cuestión del sistema penitenciario, de los custodios. Hay que trabajar mucho en la sensibilización de las guardias, del trato con la familia, porque luego queremos cargarle a la familia el pato de que el señor es delincuente. No es así, tenemos que trabajar en eso. Y eso debe de incidir en qué? En que entre más rápido la sociedad lo veamos como normal, más rápido nos vamos a acostumbrar y vamos a empezar a dejar de tener tanto mito y tanta bruma en algo que es normal, que está normado, reglamentado, que está en la ley, que cualquiera lo puede ver, y que al final de cuentas va a seguir, incluso cuando todos nosotros dejemos este plano terrenal, eso se va a quedar. Pues hay dos personas, justo iba a decir que quiere tener el uso de la voz, creo Pati Flores y Mayo. Ajá. Dos preguntas. Bueno, gracias por la ampliación de lo que se vive allá, que uno lo ve desde acá, quizás el cristal está opaco o muy grueso, ¿no? Y es interesante lo que nos explicas porque, pues, al final de cuentas tenemos que ser una sociedad más inclusiva, ¿no? Totalmente. Con las minorías, y en este caso ellos son una minoría. Dos preguntas. La primera, con tu experiencia vivida, tanto en el trabajo como en un reclusorio, ¿a qué aspirarías tú como ese nuevo modelo de reinserción? Esa sería la primera. O sea, ¿ya tienes claridad cómo está? Quizás habrá modelos en otros países un poquito más de avanzado, aunque todo dijiste es lo mismo, en términos de la privación de la libertad. Y la segunda es este ejemplo que pones de la persona del colchón. Entonces quiere decir que quien puede pagar algo lo paga y quien no. Eso no genera inequidad, desigualdad, bueno, de que hay de primera y de segunda y de tercera. Empiezo por la segunda pregunta. A ver, es que el sistema no está diseñado para ser equilibrado ni equitativo. Esa es una de las malformaciones sociales. Entonces, ¿por qué si en la sociedad existen esas diferencias, afuera, no? Esas diferencias, ¿por qué no van a existir adentro? El sistema no lo prohíbe. No lo prohíbe. Es más, yo les diría claramente, el sistema, no hay ninguna prohibición para meter celulares. Disculpen, no la hay. A ver, por eso decía que el término PPL, se me pasó, persona privada de su libertad, es equívoco. Es persona privada de su libertad de tránsito y eventualmente de ciertos derechos políticos, a ser elegido, a poder votar, nada más. Hay regímenes especiales para los que lo ocupan, estos amigos que de pronto andan como el demonio de Tasmania. Y entonces tú le dices al juez, oye, pues este compadre ocupa y entonces te dice, córtale la comunicación, trasládalo a algún lugar. Eso es para delincuentes, sobre todo están considerados dentro del catálogo de la delincuencia organizada. Entonces, el error es pensar que el sistema penitenciario te va a resolver las inequidades del sistema en general. Pues para nada. Por eso es persona privada de su libertad de tránsito. Él puede hablar por teléfono, él puede comer. ¿Por qué no se permite el ingreso de bebidas alcohólicas o de drogas? Pues obviamente no es un asunto inquisitorial, a torquemada y tu castigo, y a ti te gustaba mucho la Coca-Cola, pues ahora no la vas a tomar. No. Es porque no puedes tener un desorden al final de cuentas. El alcohol desinhibe, genera conductas, etc. Es por eso. Pero el asunto de los celulares, te lo digo claramente, ese es un derecho a la comunicación. Tú lo tienes también. ¿Qué ha pasado? Son las malformaciones. Bueno, dentro de los cerezos, o de los centros preventivos, o de los penales, como quieran decirle, desde los celulares le hablan y la abuelita contesta y todo dice, oye, págueme, y ahí va la abuelita corriendo a la tienda de conveniencia y paga. Eso es otro asunto. Eso lo pueden hacer adentro y lo hacen también afuera. ¿Sí? Y afuera no puedes agarrar y decir, se prohíbe el uso de celulares porque hemos encontrado que a los médicos les está cayendo la extorsión telefónica y el secuestro virtual.
no lo haces. ¿Por qué lo puedes hacer? ¿Por qué lo vas a hacer adentro? Si eso es un derecho. Se hace y se forza el sistema a no hacerlo, pues para que socialmente no sea atacado el sistema, pero técnicamente no está prohibido. ¿Qué creo que tendría que cambiar? Dejemos la falsa doble moral, porque a todos nos gusta que nos respeten los derechos, ¿no? Y que se haga justicia pues en los bueyes de mi compadre, porque yo, mientras a mí no me afecte, yo estoy muy bien. No, lo que tendríamos que hacer es, como sociedad madura, legislemos. Y si tenemos un problema de que desde los centros penitenciarios se está generando la comisión de delitos por el uso de tecnología, entonces legislemos para que quien esté dentro de un interno, en la calidad que sea, pues tenga los celulares que quiera, nada más que le vas a grabar las llamadas y vas a ver cómo bajas el asunto. Entonces, acuérdense de algo, el derecho tiene una gran ventaja, son abstracciones mentales, no son leyes naturales, no es la gravedad. Yo voy a volar, eso no hay forma de que yo vuele, pero en el derecho, a pesar de ser una ciencia, no es una ciencia exacta, la puedes ir modificando y adecuando a los términos y tiempos que vas viviendo. Yo preferiría la claridad de que se le autoriza a la autoridad penitenciaria a grabar esas llamadas, a estar jugándole al gato al ratón cada fin de semana, cada tercer día, metiendo policías, cachando gente, haciendo hoyos en la pared los internos para meter el celular. Me parece que como sociedad deberíamos ser más malos. Y sí, efectivamente, hay muchas cosas que no están prohibidas y que pues al final de cuentas no se las puedes negar, porque esa es la malformación. Tenemos esa visión inquisitorial. Tú cometiste un feminicidio, que te castiguen y sufre lo más posible. No, discúlpeme, las penas penales, o sea, las penas derivadas de una conducta antisocial como es un delito, no son penas corporales de sufrimiento, solamente la privación de la libertad. Quien no ha vivido la privación de la libertad, por eso lo hace a la ligera. El simple y solo hecho de no poder salir de una área de 4 hectáreas o oye, no lo han vivido, es bastante fuerte como para que le agreguemos o tratemos de agregar una pena mayor, pena que no está contemplada en la ley. Si estuviera en la ley, pues adelante, pero no está en la ley. Todo lo que no puede hacer el Estado es inventárselo o estar sujeto a las presiones sociales porque yo quiero que este señor sufra porque lo que hizo, pues no, desafortunadamente no es así. La segunda pregunta, ¿cuál era? ¿A qué aspirarías? Yo, a ver, mira, yo creo que el camino son los Países Bajos y ¿cómo se llama? Los países nórdicos. ¿Qué está pasando en Holanda, por ejemplo? Holanda es un fenómeno interesantísimo. En Holanda están cerrando prisiones y las instalaciones se las están rentando a otros países. Bélgica renta las prisiones holandesas para mandar a sus presos a Holanda. ¿Qué pasa en Holanda? ¿El refresco que toman tiene alguna poción especial? ¿El rayo de luz de sol que entra ahí les genera condiciones diferentes? ¿Son agraciados del Señor? No. ¿O el agua que toman es más pura que aquí? No. Sencillamente entendieron, el sistema entendió en su totalidad, que es más barato y sale mejor vivir dentro del sistema y el sistema se obliga a garantizar la mayoría de las necesidades primarias de manera completa y entonces pues no hay necesidad de delinquir. Yo les preguntaré a los que están aquí por qué no asaltan bancos. ¿O no, licenciado? Digo, Europa es muy bonito, ¿no? A ver, pero ¿por qué no lo haces? A ver, ahora sí que abrámonos. A ver, ¿quién dice? A ver, ¿quién no quiere ir a Europa? Que me lo diga, no se la creo, ¿no? ¿Quién no quiere comer bien o irse a la playa o quitarse la panza? No sé, todos. ¿Por qué no lo hacemos? Generalmente es por falta de recursos. Entonces, ¿por qué no vas al banco, armas un relajo, saltas? No lo haces por una razón, porque al final de cuentas, en el hipotético caso de que seas procesado y condenado, también ya es otra discusión, porque la cantidad de delitos que se procesan es muy mínima a lo que se hace.
tú pierdes más. Porque la mayoría de los que están aquí, que me están viendo, han tenido estudios, carrera y generalmente su vida ha sido mejor que otros grupos sociales. Y entonces pones en riesgo algo mayor por algo menor. ¿Por qué se cometen esos delitos? Generalmente es porque las oportunidades, y no es demagogia, están bien, este ya va a empezar con la cuarta transformación. No, no es cierto, tienen razón. La mayoría de la gente no ha tenido las posibilidades ni oportunidades mínimas de salir adelante. Yo te podría decir, so pena de que se me cuestione y me critiquen, y es válido, pero también es válido que yo lo diga, que las 6.144 personas que hoy están presas en los penales de Michoacán también son víctimas. Es como que, pues sí, claro, son víctimas. Al igual que todos en este país somos víctimas de un sistema que no nos ha dado lo que requerimos para vivir de manera correcta. Pero también las 6.144 y los 120 millones de mexicanos somos victimarios, porque no todos estamos haciendo lo necesario por modificar nuestras condiciones. Entonces, al final de cuentas, ¿a qué aspiraría yo? Me encantaría que esto fuera como Holanda, que no hubiera a quién procesar, que no hubiera presos, que no hubiera a quién mantener, a quién procesar. Sería maravilloso, porque eso significaría que como sociedad evolucionamos a tal grado de que el contrato social, la normatividad, de que todos sacamos la licencia, no me paso el alto, si tomo no manejo, no le pego a mi mujer, no me robo esto, el funcionario vive decorosamente, el taxista también, tengo seguridad social, no se me muere alguien ahí, no tengo por qué andar peleando una plaza de por vida, porque es la única manera de sostenerme. ¿Me explico? Entonces, eso aspiraría, sé que es algo soñador, diría el Tri, pero pues al final de cuentas hay que ir evolucionando. Y la primera condición, creo yo, para que se dé ese camino hacia ese punto, es hacernos cargo todos de lo que es el sistema penitenciario y de quienes están adentro, porque no son otra cosa que nosotros. Son seres humanos. Pueden ser errores, pueden ser malas decisiones, pueden ser injusticias lo que los tiene adentro, pero al final de cuentas son igual que nosotros y eventualmente van a regresar a nuestra sociedad, o eventualmente uno puede estar adentro. Así pasa la vida, así es. Entonces necesitamos comprenderlo, el fenómeno en su justa dimensión, dejar de tenerle miedo, creo yo, verlo como algo natural, como lo es, y sobre todo invertir los recursos, porque al final de cuentas nos va a hacer más humanos. No podemos, no es la basura que agarras y la avientas abajo de la alfombra y esconda lo que no lo vea en la visita, ¿no? Siempre se nos va a presentar y lo vamos a tener presente siempre, porque no hemos encontrado otra manera, a menos de que alguien, ya ahora con los vuelos espaciales, pretenda hacer la colonia penal mundial en Marte, y aún ahí pues, nos va a generar costos, problemas o atención, etcétera. Es algo que no podemos evitar mientras los seres humanos no desarrollemos instituciones diversas para el tratamiento de los infractores, o mientras relajemos nuestro catálogo. Mira, es verdaderamente patético. Estaba ahorita comiendo con unas gentes israelitas que todo el mundo quiere venderle al gobierno, entonces trae ahí tecnología, etcétera. Y entonces me dijo algo que se me hizo así muy, pues cómo decirles, verdaderamente asombroso. Es decir, Israel tiene 9 millones de habitantes, tiene un territorio, no sé, unos 200, 300 mil kilómetros, de los cuales solo 100.000 son realmente productivos. Y es una potencia en producción de aguacate, es muy similar a Michoacán. Digo, obviamente nosotros acaparamos, pero ellos en su justa medida de un páramo han logrado hacer un oasis, ¿no?, de trabajo, y en medio de una guerra, justa, injusta, no sé, como lo veas, del lado que estés, pero al final de una guerra. Y entonces me decía algo curioso, decía, mira, en Israel nosotros producimos cannabis, pero para dar y repartir. Y nuestros principales consumidores, lo que nos compran, son laboratorios,
Y tenemos que hacer todo un proceso. Nos platicaba del asunto de cómo han generado una tecnología para obtener agua del viento, ¿sí? Captación de agua por viento. Impresionante. Bueno, pues eso lo hace quién, pues quien tiene la necesidad. Perdóname, aquí no tenemos necesidad de eso. Aquí la cannabis se da de manera natural en todos lados y todo el año. Y somos incapaces como sociedad, de veras, perdón, estamos muy atrasados en algunos aspectos de legislar, quitarnos el prurito y decir, siémbralo y punto, no pasa nada. Regúlalo, dale prioridad al cáñamo no tóxico, si se me permite el término, que no tiene el, ¿cómo se llama?, el componente de alucinógeno, el contexto que se considera droga, y ponte a venderlo, pues es una industria. O sea, ve y pregúntales a los 1.144 gentes si no ocupan un trabajo o no pudieron tener un trabajo mejor remunerado. Siempre va a haber quien vaya en contra de la norma. Es la naturaleza humana. Siempre va a haber quien quiera pasarse de listo y que cometa un delito. El chiste como sociedad es minimizarlo, y menos a tempranas edades. Entonces, mientras no entendamos que hay cosas que ya no se hicieron, que no se pudieron, como es esta guerra contra las drogas, que perdónenme, pero pues, no. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues hoy tenemos 50,000 hombres y mujeres armados por todos lados, y entonces pues ya no nos gustó la idea, ¿no? Entonces, pero además es muy, muy absurdo, ¿sí? Es un poco absurdo el hecho de decir, a ver, bueno, es que tenemos, y entonces, fíjate, es muy curioso. No, el problema es del alcalde. Pues, ¿cómo? Imagínate, tiene unos retenes ahí con los guarachudos vestidos de unas armotas. Ay, güey, yo no sabía que había fábrica de Barrett's en Paracho, güey. O el AK-47 lo fabrican en Yurecuaro, güey. Pues, ¿de dónde viene eso? Por favor, o sea, creo que es parte de lo que la sociedad tiene que empezar a quitarse las máscaras, dejar el doble discurso y poner el tema realmente de fondo sobre la mesa de qué queremos hacer como país y hacia dónde vamos. Y en esas decisiones, uno de los puntos que hay que tomar en cuenta y que creo que son prioritarios es qué vamos a hacer con nuestras cárceles y qué vamos a hacer con nuestros procesados y nuestros sentenciados. Si la decisión es a la picota, pues a la picota y todos lo decidimos y nos aguantamos. Si la decisión es mantenerlos y tratarlos es como en la casa, pues les cayó el chahuistle y les tocó un niño ahí medio rebelde y anda en malos pasos. ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos como perro en la calle ahí abandonado a ver qué pasa? ¿Lo meto a la escuela y lo trato de enmendar? ¿O de plano finjo demencia? Pero tienes que tomar una decisión. Estos mixes no se pueden. Para mí, el trabajo de esta administración, aparte de lo que ya dije, de deporte, tiene que ser, el plus de ese trabajo, tiene que ser abrir el sistema penitenciario a la sociedad y que lo vea como es, con la crudeza que tiene, lo bueno y lo malo. Cosas buenas tiene, muchísimas, cosas malas también, pero al final sí hay una vertiente positiva. Es mejor verlo desde el lado positivo, desde mi perspectiva, y jalar ese lado positivo en los ejes de la reinserción, ver la política criminal, ver qué hacemos con ellos, en fin, y que se haga el tema claro, y que cuando alguien viene y sale de prisión, no lo veamos como apestado, como la cucaracha que hay que aventar para allá, no, ¿cómo le vas a dar trabajo? Imagínate, viene del bote, la universidad, entonces tenemos esa idea de decir, bienvenidos a Criminolandia, ¿sí? Donde vas a pulir tus mejores habilidades delincuenciales. Sí se puede dar, entonces hay que romper esa dinámica, pero también hay gente que canta muy bien, hay gente que pinta muy bien. Comercial, yo estoy obligando al área que se creó de literatura dentro del sistema penitenciario, que no la había, literatura y cultura, a que de aquí a diciembre se publiquen 3 libros, con textos de cuento, novela, poema, de internos.
a publicarlos en el editorial y todo, y hacerlo público, porque al final de cuentas es un reconocimiento hacia ellos, pero también es importante que la gente los lea. La condición de encierro te da una perspectiva diferente de la vida. Si tú ves los cuadros que pintan, plasman su condición personal, y es arte y es cultura, y no puedes desdeñarlo porque proviene de alguien que está dentro de un ser, eso, sea o no sea responsable, condenado o no condenado, al final de cuentas es un ser humano que está creando arte. Entonces, desmitifiquemos el contexto de las prisiones, de la vida penitenciaria, de las cárceles, acerquémonos positivamente, creo, veámoslo como algo normal, y seguramente la sociedad procesará de mejor manera este tránsito tan complicado que tenemos en Michoacán, en México, de la violencia, la criminalidad y la inseguridad. Y había una pregunta más. Yo quería preguntarle que, por ejemplo, usted que ya fue preso, ¿sabe realmente cómo se vive en la prisión? Usted nos está diciendo lo que es la justicia, pero adentro es otra cosa. Se manejan otro tipo de situaciones. De hecho, cuando tú vas a visitar a tus familiares, un día te dicen una cosa y otro día que vas te dicen otra cosa. Te cambian totalmente las formas. Yo tengo un hijo preso. Perdón. No, se apure, por favor. Desde niño siempre vivo buenos modales. Desgraciadamente, no sé, malas decisiones que toman ya cuando son adultos. Me hablan y me dicen que está detenido en Texas y para mí fue un golpe muy duro porque se fue de vacaciones para 2 semanas nada más. Y por drogas. Bueno, me dio mucho trabajo, ya lo sentenciaron, el abogado de oficio le dijo que tenía que declararse culpable. Estuvimos en el juicio nosotros. 20 años de prisión. Estuvimos hablando con el juez pues le quitó 10 años, nada más le dio 10, lo sentenció con 10 años. Luchamos para trasladarlo para acá porque pues era muy costoso para nosotros, y él solo allá no tenía nadie. Tenía que mandar el dinero de aquí, me costaba mucho mandárselo. Bueno, aquí nos lo trasladaron, gracias a Dios, que fue una bendición, que fue pronto. Aquí nos lo mandaron a Guasave, Sinaloa. Sí, Nosotros somos de federal, Apatzingán, imagínense. al 8. Son 15 horas de camino. Quizás más caro que ir a Texas. Para nosotros muy pesado. Yo estoy enferma, hipertensa y enferma. Mis pies hinchadísimos. Llegamos corriendo, pidiendo el autobús que por favor le diera más recio porque iba a pasar la hora de la visita. Llegamos y la señorita nos dice que ya no podemos entrar. Señorita, por favor, mire cómo traigo mis pies. Vengo de 15 horas. No. Aparte ya va a durar muy poquito en la visita y no puede entrar. Aparte de esos zapatos no los puede meter. Me los quito, yo entro descalzo, no importa, no me importa. Esas mallas tampoco las puede meter. Ese color tampoco, ni esa pinza me la quito, me los quito, todo me quito. Pero yo quiero ver a mi hijo. No nos dejó entrar. Dijo, permítame, voy a preguntar. Le traigo buenas noticias, la dejo entrar para mañana. Gracias. Bueno, le di Qué muchas lindo. gracias, me dio mucho gusto, porque dije, bueno, como Casi quiera. le da un beso. Así es. Entonces, cuando entramos, miles de pretextos para recibirnos. Entonces, yo le pregunto a usted quizá ya lo vivió porque usted que lo mandaron a usted, Sí, a yo todos estuve los de en Michoacán, a Nayarit, Yo estuve en Nayarit. ¿por qué los mandan a otros estados para que sus familias que no A ver, tenemos le dinero? le voy a explicar qué pasa. Mire. Eso se lo debemos al inútil, es una vergüenza nacional, sea paisano, se llama Felipe Calderón. Gracias, Felipe, tú le diste a este país, que sembraste un distintivo muy claro, que se llama el odio.
Lo que Felipe Calderón empezó a hacer con este tratamiento en las prisiones se llama técnicamente derecho penal del enemigo. Esta es una teoría que generó un alemán, se llama Gunther Jacobs, después de la Segunda Guerra, un poco antes de la Segunda Guerra Mundial. Alemán, hay que entender el contexto histórico, está incipientemente naciendo el nazismo, el fascismo, estas teorías nacionalistas donde yo soy más que el otro, porque yo soy güero, yo soy no sé qué. Y entonces este cuate diseña eso que se llama el derecho penal del enemigo, en donde plantea que los estados, entidades, países públicos, pueden suprimir los derechos de sus enemigos y darte un trato de enemigo. Si eres mi enemigo, tiene más valor un perro que tú, y entonces te tengo que dar ese sufrimiento, machacarlo, porque tú eres el causante de la desgracia nacional. Acuérdense cuando este inútil, siendo presidente, nos decía, y se lean estos anuncios de la Marina, luchando para que la juventud pueda, y entonces nos metió en ese rollo de la guerra hacia el narcotráfico, y entonces toda la gente que traficaba drogas, o sea, era enemigo, y era el causante de los problemas nacionales. Felipe Calderón dejó de ser presidente de 10 años y sigue el desmadre. Perdón, se me salió una. Yo soy mal hablado, mi mamá es veracruzana, la prima disculpa. Papá Michoacán. Y sigue el relajo. ¿Qué falló? Pues que el tipo no tenía la menor idea de lo que estaban haciendo. Y entonces quienes diseñan estos modelos lo hacen en la lógica inquisitorial. Su hijo se atrevió, parece, a trasladar droga. No sé, ni es la pregunta, pero lo que voy es, lo haya hecho o no lo haya hecho, los gringos siempre traen ese rollo, es un rollo muy gringo. Las cárceles gringas son muy duras, porque ellos tienen una forma de ver el derecho penal diverso. En Estados Unidos se condena por autor, no por hecho. En México no, por eso choca. Aquí se condena por hecho, no por autor. Yo puedo tener 50 condenas anteriores y si me acusan de homicidio otra vez, en Estados Unidos dice el juez, tú eres delincuente nato, güey. Tú, aquí no, aquí se te comprueba o no. Calderón compra ese escenario, lo empieza a trasladar y entonces se trata de hacerla sufrir. Y no puede, quítese el brasier y quítele la varilla y esto, y entonces pasa el escáner donde le dan 50 vueltas. Entonces hay una tortura psicológica dentro y hacia afuera. ¿Cuál es el problema? Que si usted reclama, pues le empiezan a poner. En ese penal, por ejemplo, yo tuve un tweet, que además es una de las cosas más incongruentes del mundo. Al señor y a la señora los agarran, son un par de personas de la tercera edad, no saben leer y escribir, una comunidad muy pobre de Turicato, van a ver al hijo de California, y les descubren en el aeropuerto de Morelia. Ahí aprendí que la semilla de marihuana se mide por litros, no por kilos. 2,5 litros de semilla de marihuana en un calcetín y demás. Entonces, al hijo se le hizo fácil decir, papá, acá pagan muy bien por la semilla, pues es California, ya esos platos ya están vendiendo como si fuera pan caliente y ya nadie se acuerda de la prohibición de la marihuana, uso recreativo, medicinal, y hacen lo que quieren. Y entonces dice, papá, tráete allá en la tierra, la mota sale buena y la semilla. Y se la lleva el señor, pues sabe leer, lo agarran, logramos sacar a la señora, el señor se va a ese penal. Y una vez que fui a verlo, quítase el anillo, las plumas, el reloj, y una pequeña cadena, a mí se me barrió y no me la quité, paso el primer, y a la salida, otra cosa que es así como incongruente, te vuelven a hacer la misma revisión, como si de adentro sacaran drogas, armas, no entiendo, ¿no? Es ilógico, se trata de fastidiar. Y entonces empieza el y ay, ¿qué pasó? Dice el Chapo, ¿qué? No se la quitó. Se me olvidó, güey. No puede ser, lo vamos a dije, a ver, ahórrate el discurso, güey. A mí no me puedes sancionar. Soy el abogado defensor y a mí me dejas pasar. Siempre. ¿Ya? Tenemos una población carente de conocimientos de nuestros derechos. Esa es parte de los abusos. Por eso es importante abrir el sistema. ¿Qué pasa? Usted sufrió la política criminal mal llevada,
en donde no solo la pena de su hijo preso, donde a lo mejor no valía la pena ni meterlo. La verdad es que seguramente lo agarraron con marihuana, con algo que al final de cuentas, si la lógica fuera otra y no fueran, ojalá algún día prohíban el maíz, me encantaría ver ese fenómeno, ¿no? Ojalá prohíban la papa, ojalá prohíban, sí, porque entonces acabaríamos con la hambruna, ¿no? Entonces prohibimos cosas, el prohibicionismo siempre genera asimetrías y conflicto. Entonces, con mentes absurdas como la de Calderón, empezaron con esto. Tengo entendido ya, yo hace mucho tiempo que no voy a los penales federales, se ha visto un poco más relajada, menos ofensiva. Es producto también de que el actual gobierno federal tiene una visión menos abrasiva del asunto, menos inquisitorial, dictatorial. Yo fui abogado del doctor Mireles y la primera vez que lo vi, yo ni lo conocía, fue en Sonora. Y recuerdo mucho que pues, entra uno, el penal federal de Sonora es así, llega de cuenta que está en Camexico. Solo falta que se da uno cuenta que está en México, porque los guardias siguen siendo chaparritos, no son altos güeros, y chaparritos morenos bigotones no son güeros grandotes, guapos. No, se da uno cuenta que está en México por eso, pero todo eso así se mueve, y botones, súper moderno. Y entonces llego, veo al doctor, lo saludo, termino 40 minutos, y a la salida me dice uno de los guardias en las exclusas, oiga, el papel que le dieron. Pues, ¿cuál? El papel, pues se lo di a tu compañera que me lo pidió, pues en la exclusa pasada, pues va y dile, no, ¿cómo que no lo traigo? No, a ver, perdóname, que primero le vas bajando a tu tono, compadre, y segundo, tu compañera me lo pidió, es un problema de ustedes. No, pues entonces no va a salir. Dije, no te preocupes, vete trayendo la comida, güey. ¿Cómo me va a dejar, hombre? Pues que yo soy tonto, ¿qué? No me puede dejar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Involucrarnos en la vida pública. No podemos seguir permitiendo que la legislación vaya conculcando derechos. Claro, tiene que haber sanciones para quienes las infringen, deben ser sanciones ejemplares, ¿sí? Tiene que haber severidad en el sistema. Yo no lo estoy planteando un sistema penitenciario que sea como las escuelas estas activas de cada quien hace lo que quiere, no, para nada. Pero tampoco podemos someter a las familias, a los que no tienen nada que ver, y más con el artículo 22 de este país constitucional, dice que las penas no son trascendentes. Pues el de la bronca soy yo, porque mi esposa, mi hijo, mi mamá, mi familia, mis hermanos, mis seres queridos van a pagar o van a tener la extensión de una pena por algo que yo hice. Entonces, ¿qué tenemos que revisar? Pues ese régimen. Yo le preguntaría al Estado mexicano, y luego con mucho respeto, ¿sirvió de algo? Pues pareciera que los resultados nos indican que no. Entonces habrá que buscar una política criminal y penitenciaria diferente si queremos un resultado diferente. Yo lo que se me hace muy difícil por no saber nada de ellos. ¿Cómo hacer para que se trasladen a México para acá? ¿Su hijo dónde está? En WhatsApp. Bueno, el problema aquí, y se la contesto rápido, porque veo que hay poco tiempo. Su hijo fue condenado en un sistema diverso. Para que lo hayan traído a México, tuvieron que hacer un estudio para garantizar que el delito por el que fue procesado y condenado tenga uno similar o sea igual acá. Entonces, muy probablemente, como la materia por la cual fue su hijo detenido, que es drogas, es una... todo es conspiración. No, la conspiración es como el dolo. Habrá que entrarle al tecnicismo, pero el que tú conspires es que estás en contra de la norma. Entonces tu conducta es dolosa. Tú lo hiciste con pleno conocimiento, sabiduría de lo que representaba lo que estabas haciendo. Es decir, ay, güey, choqué porque llovió y se cayó un pedazo de tierra y yo le di la vuelta y le pegué a otro. Bueno, pues eso es culposo, ¿no? Yo no quería generarlo, no fue con el dolo, no fue con la intención. La conspiración es más o menos eso. Eso no es lo que cambia. El problema aquí es, como es un delito de drogas y la materia de drogas en México es federal, por eso lo trasladaron a un penal federal. Lo que tendría que hacer, no sé cuánto tiempo lleve ya en Guasave. Un año.
lo que tendría que pedir usted es un traslado por cercanía familiar. Ustedes de Apatzingán, en teoría, tendrían que traerlo al penal de Tazumbos. Está entre Michoacán y, Sí, está a media hora. Jalisco. Yo no sé quién fue el inteligente que se le ocurrió hacer eso allá, pero bueno, Pero está brillantísimos. en medio de todo el... En medio de la nada, güey, en medio de No sé. pues, Cheroquilandia. muy peligroso. O sea, pero en fin, tendría que hacer eso ahora. Si ya lo pidió y el abogado ya lo pidió y no se da, hay diferentes factores. Habría que estudiarlos, habría que ver el expediente, ver la conducta de su hija adentro o analizar la, no es extradición, la excarcelación de un lado a otro, qué condicionantes se dieron. Porque en este caso el gobierno norteamericano también tiene que establecer ciertas condicionantes porque el delito se dio en territorio ajeno al mexicano, solamente viene a cumplir condena. Entonces, a lo mejor no aplica en plenitud del derecho nacional, sino que Relaciones Exteriores, al momento de estas autorizaciones, de estos cambios, trae algunas trabas para poderlo mover al interior del país. Habría que analizar. Sí, porque sí es bien difícil. No sé Algo quién, muy injusto. no sé quién sea su abogado, pero de las gentes que nos están viendo, que seguramente hay muchos que les gusta la materia, acérquese. Es una cosa, Es un abogado de oficio. es cuestión, no, bueno, a lo mejor aquí hay catedráticos o amigos que nos están viendo que les interesa el asunto, es cosa de estudiar. ¿Sí? Mire, el derecho es la carrera más simple. Los flojos como yo, los que nunca estudiaron las matemáticas ni las ecuaciones, pues, quebrados y no sabemos dividir por casitas, lo hacemos por multiplicación, estudiamos ese tipo de carreras de derecho. Pues es la carrera más simple del mundo. Se requieren dos condiciones para cruzarla. ¿Cuál cree que es? Y no es pasar la avenida Tatabasco ahí. Esa es otra. Aparte. Esa es aparte. Saber leer y escribir. escribir. Es una gente inteligente. Entonces, porque todo está escrito. La verdad es que no se inventa nada aquí. Todo ya está pensado, está escrito, está sancionado, está regulado, está legislado. Y entonces las lagunas también va en manera de que se aclaren, vía corte, etc. Pero acérquese con alguien, estudien el caso, para que no tenga usted esa sensación de insatisfacción e injusticia. Decir, ¿por qué no? Siempre hay un porqué. En el derecho siempre hay un porqué, y más cuando se tratan de cuestiones binacionales o internacionales. Luego te hay una tiendita, compras. Sí, eso es maravilloso. Y cuando Gracias llegas a ellos allá, dejé yo de fumar. no te tienes que meter, no tienes que meterte, Ujú. no tienes que tú recibirlo, él los tiene que recibir. Ok, no hay problema. Pero ya no quieres tú comer eso. Y es mucha comida, entonces le dices, y limpia o galletas, puras galletas venden, Ujú. puras cosas. La puedo compartir con las otras mesas, no la puedes Mire, compartir. hay un chiste muy La bueno. tienes que tirar. Qué injusto. Perdón, mire. Ir a tirar a la basura todos esos paquetes de No, galletas. vale, pregúntele a su hijo lo que le sirven de comer, ¿no? Vámonos por las charolas. ¡Pum! Te aventaban así pues, la cantidad, ¿no? Y digo, yo soy de buen comer, no se nota, pero sí soy de buen comer. Entonces, pues yo tenía de compañero de al lado en la comida y de celda a Mario Bautista, una gente que fue director de Ciudad Pública y una gente que aquí lo quería mucha gente, y era un tipazo, ya murió, desafortunadamente. Él fue de los que no se libró de la prisión. La cárcel no está en el encierro, la cárcel es mental. Entonces se sentaba conmigo y me dice, refunfuñando, estos hijos de cállense, y nos callaban, ¿no? O sea, como si estuviera uno en la escuelita, no puede hablar con su compañero. ¿Por qué? Yo estoy privado de mi libertad, no de mi derecho a conversar, disentir y demás, pero bueno, así es el sistema, ¿no? Y entonces se ponía a refunfuñar que porque lo que nos daban de comer estaba feo y los modos, ¿no? Le decía, Mario, come, nos están esperando, no te claves en eso. ¿Cómo puedes comer esto? Sabe rico, cómetele, punto. Yo la verdad es que comí bien y dormí muy bien, nunca se me fue eso. Pero sí es indignante ver cómo los recursos públicos, yo les decía, oiga, no me sirva tanto, o sea, hay niños en Biafra que no comen, güey, ¡hombre, tenga! Y que lo vea la cámara, para que después no alegue que derechos humanos. Esa es la deshumanización del sistema.
Las tiendas, me acordé de un chiste, rápidamente lo cuento, está, 3 presidentes, México, Francia y Estados Unidos, van a mandar una misión a la Luna, y no sé, los astronautas, y entonces los presidentes se ponen de acuerdo y dicen, bueno, como van a estar un año fuera, les vamos a permitir que cada quien lleve algo que quiera, ¿no? Entonces el gringo dice, yo me llevo a la novia. El francés dice, yo me llevo 8 cajas, 20 cajas de coñac. Y el mexicano dice, no, yo me llevo mi paquete de faritos y con eso la limpio. Pues se van al año, regresa, aterriza, y se baja el gringo y pues la novia viene embarazada, ¿no? Pues, lógico. Y se baja todavía medio crudo el francés, y el mexicano se baja diciendo, un cerillo, cabrón. Me da risa porque, por lo menos ahora, pero en mi antigüedad, dicen los militares, en Nayarit, compraban cigarros. Entonces en esa tienda tú no los pagas, tú los pides, tu familiar te deja el dinero y tú haces una lista y te dicen, pues ay, bueno, y si no también. Entonces podías comprar 2 tipos de cigarros, o Marlboro o delicados, más baratos. Pero lo más gracioso es que te dejaban comprar 10 nada más. Y sí, solo sí podías fumarlo a la hora de la comida, si le robabas minutos a tu comida, los 15 minutos de comida, y el guardia traía encendedor, si no, no. Es denigrante, créanme, es algo que los que lo vivimos y compartimos celda con otras personas, incluso con gente del crimen organizado, traigo unas amistades pero perronas, no modifica nada, al revés, lo que genera es un ánimo social más enconado. Entonces, me apena su situación, tendría que ver el expediente, si quiere me lo lleve, luego platicamos, eso es otra cosa, y con mucho gusto le digo las causas, pero hay que entender que las asimetrías es porque la sociedad está pidiendo sangre, y no hemos podido entrar a entender, como lo han hecho algunos países de Europa, que incluso ya van en niveles de justicia transicional elevadísima, donde incluso las víctimas y victimarios se juntan, piden perdón y hasta se abrazan. Eso aquí es impensable. ¿Por qué? Porque no estamos trabajando para eso. Entonces, mientras no entendamos lo que significa la pérdida de la libertad, insisto, digo, de la vida, pues se murió y punto, ¿no? Tan es así que hoy llevamos 12 muertos, creo, en 6 en la ciudad, y ya para nosotros es así algo como natural, y es un problema de la autoridad, sí, pero es un problema más de la sociedad también, que no entendemos. Le deseo suerte. Claro. Pues es cierto, yo agradecer de verdad al licenciado Ignacio Mendoza la humildad de venir, porque de verdad tiene una carga de trabajo impresionante, impresionante, una responsabilidad impresionante, y darse el tiempo, y porque además, de verdad, es bien importante lo que acaba de ver, porque la gente no conoce esto, y no, sí. Esto no es un tema solo para abogados, simplemente un día puedes pasarte de unas copas o simplemente distraerte manejando, ya atropellaste a alguien y ya estás en un problema. Así de sencillo. Entonces, son temas tan sensibles, son temas tan importantes, y escucharlo con quien domina el derecho y que además tiene la responsabilidad de los centros penitenciarios en el estado de Michoacán, de verdad que es un gran honor, Ignacio, y también reconocer el acertado nombramiento del gobernador, porque el tener a alguien con esta sensibilidad en estos temas, reitero, con el conocimiento en su profesionalización, y aparte lo que le tocó vivir en su persona, que tiene conocimiento de las dos partes, ahora sí que vivirlo desde administrar un centro penitenciario o todos los centros penitenciarios en el estado, y a la vez y ser cliente, haber sido ser juez y parte, es muy valioso la decisión que él toma, porque tiene otra visión, pues, y luego a veces llegan personas que no mermó su capacidad, pero tienen otra visión porque no entienden, no sienten o no viven y limitan,
y a veces llegan hasta transgredir, pues, Sí, los derechos. los derechos humanos, y la verdad que es un gran honor. Sé que un reconocimiento es nada comparado a lo que él merece, pero de verdad, Nacho, mil gracias. Mira, Mario, gracias a ti por la invitación. Gracias a ustedes por escuchar. Gracias.